Vamos a continuar entonces con el frontend de Angular. Estos serían los ficheros que se generan con el componente que viene por defecto cuando se crea un proyecto con Angular. Tenemos 4 ficheros. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es generar un componente nuevo, y para ello vamos a utilizar la consola. Me voy a mover al directorio donde tengo la carpeta del proyecto, y ahora me voy a mover al proyecto en sí, que se llamaba, si no recuerdo mal, Front API REST. Vale, entonces para crear un componente con Angular tenemos que utilizar en G de generate. Esto es lo mismo que poner generate, pero para cortar pongo simplemente la G, la C de component, y ahora digo que esto va a estar alojado en una carpeta a la cual voy a llamar components, y al componente en sí lo voy a llamar listar. Entonces cuando se crea el componente, aquí estarían los 4 ficheros, el HTML, el spec, el TS y el CSS. Aquí vemos que me ha generado la carpeta components, y tendremos que tener estos 4 ficheros, vamos a ver, y efectivamente me genera estos 4 ficheros. Aquí nosotros cuando arrancamos la aplicación, lo que se nos muestra por pantalla no es este listar works, sino que es el hola mundo. Entonces yo ahora lo que quiero cargar cuando la aplicación se lance es el listado de alumnos, y me está cargando aquí el hola mundo, porque lo que está cargando realmente es el app-component.html, que tiene este texto en un encabezado h1. Entonces para cargar el componente del listado, aquí tengo el componente que tiene su selector, su template y sus estilos. Entonces para cargar este componente lo que tengo que hacer es coger el selector app-listar. Y me vengo al app-component.html, y entonces cargo con etiquetas de apertura y cierre este app-listar. Aquí lo tenemos, app-listar. Entonces ahora sí ya me está cargando este componente. Si yo ahora, por ejemplo, cambio el texto, le voy a poner otro texto, por ejemplo, saludos desde listar. Entonces esto me cambia el texto. Esto es para comprobar efectivamente que estamos en este componente. Bien, entonces voy a crear ahora lo que sería una barra de navegación. Entonces para ello voy a generarme otro componente nuevo. Me vengo entonces a la consola, y aquí voy a hacer un ng, g de generate, c de component, y dentro de la carpeta components voy a generarme un componente llamado navegación. Me genera entonces los 4 archivos. Aquí tenemos la carpeta de navegación con sus archivos. Y en el HTML el texto que viene por defecto de navegación works. Vale, entonces quiero cargar esta barra de navegación en el componente listar para que se vea la barra de navegación, y a continuación lo que sería el listado de los alumnos. Entonces, lo mismo de antes, cojo el selector app-navegación y lo voy a colocar justo aquí encima del componente del listado. app-navegación con etiquetas de tipo HTML que se abren y se cierran. Entonces ahora aquí ya tenemos el componente de navegación cargado justo encima del componente listar. Si yo ahora, por ejemplo, le cambio el texto, le pongo otro texto diferente, por ejemplo, esta es la barra de navegación, entonces este párrafo será lo que me salga en el componente. Aquí tenemos, entonces, esta es la barra de navegación. Vale, entonces vamos a construirnos, en vez de este texto, una barra de navegación. Para ello
voy a utilizar las etiquetas nav, y dentro de este nav voy a poner, por ejemplo, un título: consumir API de Java desde Angular, y vamos a poner unas clases para esta navegación que serán, por ejemplo, que el texto esté centrado, por lo tanto TextCenter de Bootstrap, TextWhite para que sea blanco el texto, porque le voy a poner un fondo oscuro, por lo tanto BG de Background Dark, y además le voy a dar un padding de 4. Bien, algo que no he comentado es que cuando se generan los componentes por consola, Angular ya automáticamente los va agregando a los imports y a las declaraciones, con lo cual aquí no tenemos que hacer nada. Aquí vemos que tenemos los componentes que hemos creado nosotros y el componente que he generado de manera automática Angular al crear el proyecto. Voy a crear ahora otro componente que me sirva de formulario para agregar alumnos y poder modificarlos. Entonces a este componente lo voy a llamar, por ejemplo, alumnos-form, y esto me generará, como siempre, una carpeta con los 4 ficheros. Para crear el HTML del formulario me voy a ir un momento a buscarme algún formulario que haya por aquí bonito en internet. Y bueno, aquí tenemos dos entradas, la de 35 y la de 100. Bueno, pues me voy a ir a la de 100 formularios gratis. Y voy a hacer algo tan sencillo y tan rápido como coger algún formulario por aquí que me guste y simplemente copiar el CSS y el HTML. Voy a ir aquí, por ejemplo. Aquí me da 3 ficheros, pero concretamente este formulario no tiene JavaScript, así que, bueno, mejor, algo que me ahorro. Y aquí voy a coger el HTML, lo voy a copiar todo y me voy a ir al componente, y entonces en mi componente alumnos-form, en el HTML voy a pegarlo. Y ahora voy a coger todo lo que sería el código CSS, me voy aquí abajo de todo y copio todo esto. Entonces ahora me vengo a mi CSS del componente de los alumnos y lo pego. Y ahora voy a crearme también una navegación, porque, bueno, en el otro ejemplo puse el listado al lado del formulario, pero esta vez quiero ponerlo en 2 sitios diferentes. Iba a decir 2 páginas, pero realmente estamos en una aplicación de una sola página, es un SPA con Angular sin el Page Application. Entonces me creo un router, importando el router module y el routes de Angular Router. Entonces, a través de una constante que voy a llamar rows, por ejemplo, que es de tipo routes, entonces aquí esto tendría un array y dentro los objetos JavaScript con el path de la ruta y el componente. Bueno, aquí es routes, acabado en S, routes. Entonces esto decía que tiene diferentes objetos JavaScript donde va el path y el componente que se encarga de ese path. Entonces, si quiero entrar en la barra, o sea, localhost 2.4200 barra, tendría que poner path comilla comilla, y el componente que se encarga sería el start component. Entonces voy a crearme ahora otro path para agregar, y aquí el componente que se encargaría de este path sería el componente del formulario, por lo tanto, alumnos form component. Ahora, este router module tengo que meterlo aquí dentro de los imports, entonces lo cojo y lo pego por aquí, y esto lleva un método que se llama forRoute, donde tengo que pasar las rutas. Por lo tanto, las rutas están almacenadas en routes y le paso routes. Ahora que tengo creado ya el ruteador, entonces estos dos componentes que tengo aquí en el appcomponent.html ya los puedo quitar, porque será el componente del router, que en este caso son también etiquetas que se abren y se cierran, pero en este caso serían router outlet, hay que poner para cargar este componente, y ya este componente se encarga de cargar las rutas con sus componentes. Ahora, dentro del componente listar tengo que cargar encima el componente de la navegación, la barra de navegación, para que aparezca justo encima de listar, por lo tanto cargo app navegación.
Y ahora dentro del formulario para los alumnos voy a añadir también un botón aquí que me permita volver al listado. Entonces me quiero un contenedor en la clase Justify Content Center y dentro de este contenedor un botón que tenga las clases de Bootstrap btn default y un margin top de 5. Al texto del botón le voy a poner unas flechitas por aquí a la izquierda, volver. Y así nos quedaría el formulario con el botón de volver. Y ahora, para hacer el enlace cuando un usuario del sistema presione el botón volver, tengo que ponerle un router link. Esta es una directiva de Angular, que sería un poco como el href tradicional. Y esto tendría que ir al path barra, que sería un poco el equivalente a este comillas, a este vacío, o sea, el que se carga por defecto cuando levantas la aplicación en el localhost 4200. Entonces le pongo aquí la barra simplemente. Vamos a probarlo entonces, le doy a volver y me lleva al localhost 4200 que carga el listar. Pongo barra agregar y me carga el formulario. Entonces me voy a venir un momento al componente de listar y en el HTML lo que voy a hacer también es un enlace al formulario. Por lo tanto voy a crear un botón con las clases de Bootstrap btn success en verde, con el texto agregar alumno y que tenga además un margin de 4. Aquí estaría el botón y a esto le voy a poner también un router link para cuando presionemos el botón nos lleve al formulario. Por lo tanto, el path que tendría que venir aquí, si nos vamos al app module, aquí tenemos el path agregar que cargaría el alumnos form component. Entonces aquí le pongo barra agregar y entonces si presiono en el botón de agregar alumno ya me dirigiría al formulario y si le doy a volver al localhost 4200. Ahora voy a crearme un servicio para hacer las peticiones al backend de Java hecho con Spring. Entonces me voy a mover un momento a mi proyecto Front API REST. Y aquí me voy a crear un componente, por lo tanto ng g de generate. Si fuera componente sería c de component y va a ser un servicio, por lo tanto s de service. Dentro de la carpeta Services voy a meter el componente que me voy a crear que se llamará alumno, o mejor, alumnos. Esto en esta ocasión genera dos archivos, aquí los tenemos. Si nos vamos al proyecto, aquí vemos que nos ha generado una carpeta Services con estos dos ficheros. Y ahora voy a crear un modelo de alumno que tenga los mismos campos de la base de datos y de la clase de Java. Para ello hago botón derecho en la app y me creo la carpeta clases y dentro de esta carpeta me voy a crear una clase, por lo tanto la voy a llamar alumno.ts. Por lo tanto la tengo que exportar. Las clases hay que exportarlas, export class alumno, y llevar a las propiedades que tenemos en nuestro modelo alumno. Entonces tendrá un nombre que será de tipo string, tendrá apellidos que será de tipo string, tendrá curso que será también de tipo string y por último la última propiedad será nota que será de tipo string. Bien, ya tenemos nuestro modelo de alumno. Y ahora en la parte del servicio, igual que con jQuery hacíamos las peticiones Ajax, nosotros vamos a necesitar un módulo aquí para hacer las peticiones HTTP. Entonces este módulo vendrá desde @angular/common/http y este módulo sería el HTTP client. Y esto me va a permitir hacer las peticiones al backend. Además tengo que incluir en el app module, en la zona de los imports, y tengo que importar también desde @angular/common
http y en esta ocasión el módulo se llama http client module. Y lo tengo que incluir también en la zona de los imports. Se llama http client module, a diferencia del servicio que es http client. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser inyectar por constructor una propiedad http que va a ser de tipo http client. Tengo que importar también la clase donde está el alumno, por lo tanto lo importo desde y tengo que salirme de la carpeta, por lo tanto punto barra, y accedo a clases y dentro de clases estaría mi clase alumno. Entonces importo al alumno. Además tengo que importar también un observable para poder realizar cargas asíncronas de datos, hacer programación reactiva. Entonces esto me lo descargo de rxjs, el observable. Ahora tendría que crearme una variable donde almacenar la URL a la que voy a hacerle la petición HTTP. Entonces me creo aquí esta variable URL que va a ser de tipo string. Y ahora me vengo un momento a Postman para ver cuál es la URL a la que le hago el get para el listado de alumnos. Entonces la copio y la pego por aquí. Entonces ahora para hacer la petición tengo que llamar a este objeto de tipo HTTP client que me he creado, que se llama HTTP. Por lo tanto me creo un método al que voy a llamar getAlumnos. Esto me va a devolver un observable, para eso lo he importado, que me permitirá hacer la programación reactiva y peticiones de tipo asíncrono. Hay que meterle el tipo de dato entre los diamantes estos y esto me va a retornar this. Y hago referencia al objeto http. Y esto tiene un método que es get y ahora tendré que pasarle la URL, pero tengo que indicar también el tipo de datos. Estoy obteniendo alumnos, por lo tanto alumno, que es un array. Y ahora entonces entre paréntesis lo que le tengo que pasar sería la URL. Entonces tengo que hacer referencia a la propiedad de la clase con el this y ahora punto y llamo a la variable URL. Entonces ahora dentro del componente del listado, del listar, me voy a importar el servicio. Por lo tanto tengo que acceder a barra para salir y otra vez barra y ya puedo acceder a la carpeta services y accedo al alumnos service. Importo el alumnos service. Voy a importar además también lo que sería la clase, nuestro modelo alumno, por lo tanto import, y esto lo voy a importar desde y tendría que acceder a la carpeta clases, por lo tanto tendría que salir de esta carpeta y ahora otra vez barra y accedo a clases y dentro de esta clase tendríamos ya el alumno.ts. Importo el alumno y ahora aquí en el constructor inyecto un objeto de tipo alumnos service al que voy a llamar alumnos service, de tipo por tanto alumnos service. Y ahora aquí dentro del ngOnIt, que sería el método que se inicia cuando se carga el componente, voy a llamar a este alumnos service punto y esto tendría el método del servicio getAlumnos. Hago un llamado al getAlumnos. Tengo que utilizar el método subscribe para suscribirme a los cambios que haya en las peticiones, por eso es programación reactiva y asíncrona. Y entonces aquí esto me va a devolver una respuesta. Voy a utilizar las arrow function. Y simplemente, en primer lugar, voy a imprimir por consola lo que me devuelva la respuesta. Entonces me voy a ir un momento aquí al navegador, botón derecho, inspeccionar el elemento, consola, y vemos que esto me trae un array con dos posiciones, con los nombres, con los datos de los alumnos que tenemos en la base de datos, que estarían aquí también en Postman, en la petición que hacemos del list. Entonces vamos a ver cómo pintar estos datos en el HTML. Para ello me voy a crear una variable a la que voy a llamar alumnos y que va a ser de tipo alumno.
de nuestro modelo, de nuestra clase alumno. Entonces, esto va a ser un array, me va a devolver un listado de alumnos. Y ahora lo que tengo que hacer para sustituir el console.log para poder pintar en pantalla, voy a hacer el dis.alumno, dis.alumnos hace referencia a esta propiedad que yo me he creado alumnos, de tipo alumnos, y la voy a igualar a la respuesta para que quede almacenada en esta variable todo lo que sería la petición. Y ahora en el HTML me voy al componente, a este mismo componente, a la parte del HTML, y aquí lo que voy a hacer es un contenedor con la clase container. Vamos a crearnos aquí un HTML de una tabla. A esto le voy a poner un margin top de 5 y luego un contenedor con la clase row justify content center para centrar el contenido. Y dentro de este contenedor me voy a crear otro contenedor para establecer las columnas, la disposición de columnas de Bootstrap, que sea en 8 columnas, tip class call md8. Y aquí me creo la tabla, entonces etiqueta table. Y esto tendrá unas clases de Bootstrap que serán table, table bordered y por último table hover. Me voy a crear ahora entonces los tget. Dentro de estos tget habrá una fila tr y dentro de esta fila los diferentes encabezados para nombre, apellidos, luego vendría el curso y por último la nota. De momento tenemos esto. Bien, ahora aquí dentro del tbody vamos a crear un bucle. Primero ponemos los TRs y los TDs y aquí dentro del TR, dentro de la fila, vamos a poner un bucle que al modo de Angular sería asterisco ng4 y aquí dentro de la variable, por lo tanto, let alumno of alumnos. Voy a almacenar en la variable temporal alumno lo que me viene de aquí, del service alumnos, que es donde tengo almacenada la respuesta. Entonces let alumno of alumnos. Y ahora aquí en el td con las llaves de la interpolación de variables, aquí ya puedo meter el alumno, esta variable temporal alumno punto y la propiedad de los que tenemos en el módulo alumnos, nombre. Aquí vendría apellidos, sustituyo nombre por curso y sustituyo nombre por nota. Entonces vamos a comprobar esto, vamos a irnos al navegador y ya tenemos los datos cargados en la tabla, provenientes del backend hecho en Java con Spring. Entonces, a esto le podemos dar un text center de Bootstrap para que aparezca el contenido dentro de la tabla más centrado. Entonces me vengo un momento aquí a la tabla y aquí pongo un text center y bueno, ya estaríamos aquí de momento listos con esta parte del listado de los alumnos.